Cuando usted va al Nuevo Testamento, ahí se nos habla primeramente del ministerio de Jesús. Tenemos 4 documentos que nos hablan del ministerio de Jesús, que se conocen como los evangelios. Sin embargo, hay un solo documento que habla de la historia de la iglesia antigua. Y ese documento se llama Los Hechos de los Apóstoles, que en español nosotros lo llamamos los Hechos. En griego se llama la praxis de los apóstoles. La praxis de los apóstoles. Le damos la bienvenida a Prediquemos, un podcast sobre la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Con ustedes, el Dr. Pablo A. Jiménez. Y ahí se nos empieza a hablar de cómo la iglesia va naciendo. Comienza hablando de Jesucristo todavía. El Cristo resucitado tiene 40 días de seminario con sus discípulos. Y después de los 40 días, Él le dice a la iglesia que se queden en Jerusalén. Y pasados los 10 días llega una fiesta judía llamada la fiesta del Pentecostés y cae el Espíritu Santo. Y ahora sí que la iglesia está prendida con el fuego pentecostal. Sin embargo, siempre hay problemas. Siempre hay problemas. Y una de las cosas que problemas causa es la cuestión étnica racial. Cuando usted va al capítulo 6 del libro de los Hechos, encuentra que en la iglesia de Jerusalén la mayoría de la gente hablaba en la lengua hebrea, el arameo. Pero había un grupo pequeño, personas que se habían criado fuera de Israel y que hablaban el idioma común en el imperio, el griego. Entonces había gente que adoraba en hebreo y otras personas, un grupo más pequeño, adoraba en griego. En aquel tiempo no había pensiones, en aquel tiempo no había redes de seguridad social, nada de eso. Y la iglesia, una de las primeras cosas que hizo fue darle alimento a las mujeres ancianas que estaban solas, las viudas. ¿Y por qué estaban solas? Porque si una viuda había perdido a su hijo, entonces ¿quién le iba a mantener? Si no tenía hijos, ¿quién le iba a mantener? Pues la iglesia empieza a darle todos los días una comida, un almuerzo. ¿Pero qué pasa? Quienes están sirviendo son cristianos que vienen del judaísmo, pero su primer idioma es el arameo, la lengua hebrea. Y entonces, cuando viene la gente, le dan más y mejor comida a los suyos. Y cuando venían las viudas de las familias griegas, ahí le daban lo que sobraba. ¿Cómo vamos a trabajar con eso? Pues vienen los apóstoles y nombran una segunda generación de líderes. Ellos dicen, nosotros no podemos ponernos a servir las mesas. Nombran a 7 personas para servir las mesas. Interesantemente, los 7 son griegos. Y usted me va a decir, ¿y cómo usted lo sabe? Por los nombres. Esteban, en griego Estefanás, quiere decir corona. Felipe quiere decir el caballista, el entusiasta de los caballos, el amigo de los caballos. Y así le puedo seguir diciendo que todos los nombres eran griegos. Esa segunda generación de líderes no se circunscribe nada más a servir las mesas. Esteban era un gran predicador. Y no solamente era un gran predicador, sino que se va a una sinagoga que se llamaba la Sinagoga de los Libertos, que era una sinagoga en Jerusalén donde se predicaba en griego. Se pone a disputar con la gente. Esteban hizo tanto y tanto y tanto ruido que ¿saben lo que pasó? Lo arrestaron. Y lo llevaron ante el concilio. Esteban comienza a predicar y entonces, ¿qué es lo que ocurre? En el juicio, la gente se vira en contra de Esteban y lo apedrean, lo matan. Y cuando usted llega al final de esa narrativa tan triste, usted encuentra un nombre que aparece por primera vez en el libro de los Hechos. Dice la Biblia
Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia. Y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. De repente aparece este hombre. Después nos vamos a enterar que es un rabino, que no está en el territorio nacional. No. Es un rabino que se crió en lo que hoy es Turquía. Asia Menor se llamaba en el tiempo. En una ciudad llamada Tarso, que tenía la segunda biblioteca más grande del mundo. O sea, era como estar, no sé, en Stanford, Berkeley, Yale, Harvard. El pueblo estaba lleno de maestros de filosofía, de retórica, de escritores, de poetas. Ahí es que se quería este chico. Pero pronto en su juventud sale de ese lugar y va a Jerusalén y estudia con uno de los grandes rabinos de la época, Gamaliel. Y era un hombre celoso. Era un hombre celoso, lo consumía el celo que sentía por Dios. Y convencido de que la iglesia era una herejía, comienza a perseguir la iglesia. Es el responsable del asesinato de Esteban. Es el que orquesta el asesinato de Esteban. El que le dice a la gente, ahí están las piedras y denme la capa para que lo maten. Entra a las casas, aterroriza a la iglesia. Y la gente empieza a escapar y empieza a escapar. La tercera ciudad más grande del imperio estaba al norte, en Siria, Antioquía. Antioquía de Siria. Y él se da cuenta que la gente está escapando para Antioquía. Y va a la legislatura, o sea que era amigo de los políticos, amigo de gente poderosa. Y les dice, denme la autorización para ir a arrestar a los nuestros que se fueron para allá. Y ellos le dan cartas para que él las presente a las autoridades en Siria para decir, este señor viene a nombre nuestro a arrestar a los ciudadanos de Judea que estén acá. Pero él no contaba con algo. Y es que cuando él va entrando a la ciudad de Damasco, él tiene una experiencia espiritual. Ve como si fuera el cielo alumbrado, queda ciego, cae al suelo y escucha una voz del cielo que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Queda ciego, se va a un lugar y el Cristo resucitado se le aparece a otro hombre, le dice a Ananías, Ananías, ve y ora por alguien. Y Ananías de primera intención dice, bueno, Señor, claro, vamos a orar. Pero entonces cuando el Cristo resucitado le dice, vas a orar por un hombre que se llama Saulo, Ananías objeta. Y dice, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, de cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. ¿Tú quieres que yo vaya a orar por ese Señor? ¿Tú quieres que yo vaya a orar por el que nos está matando? ¿Por el que nos está metiendo preso? Eso es lo que tú quieres, Señor. Pero entonces el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer, sufrir por mi nombre. No es gratis. El perdón no es gratis. Yo le voy a enseñar lo que va a tener que sufrir por mí. Y Ananías calma sus dudas y llega. Y cuando llega a la casa donde se encontraba, Saulo le dice, hermano Saulo.
¿Lo vieron? Hermano Saulo. El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Era pentecostal Ananías. Pero quiero que usted note cómo desde el principio, aún aquellos que le ministran, le tienen miedo. Le tienen miedo. Y cuando seguimos leyendo, encontramos que no era Ananías nada más el que le tenía miedo. Escuche lo que sigue diciendo el libro de los Hechos, a partir del 9:20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y por eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Y entonces, la iglesia no confía en él plenamente, ¿verdad? Ahora los judíos se le vuelven en contra. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. ¿Usted entiende lo que está pasando? Este hombre está en tierra de nadie. Los cristianos lo ven como alguien que los puede traicionar. Los judíos lo ven como un traidor. ¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar qué pasaba por la mente del apóstol? ¿Cómo fue que él pudo lidiar con todo esto? Yo le voy a proponer algo. Cuando nosotros vamos a la Biblia, encontramos que Pablo sí creyó en el perdón, pero que vivió en conflicto. ¿Por qué le digo eso? Bueno, permítame leerle un par de textos bíblicos de las epístolas paulinas. En Gálatas él deja claro que a él no lo evangelizó nadie, a él se le presentó Cristo mismo. Y entonces, escuche lo que él dice. Y no era conocido de vista en las iglesias de Judea, él está hablando del mismo, que eran de Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. O sea, que él tiene bien claro en su mente, bien claro en su mente él tiene, que la iglesia le tenía miedo. Y al último de todos, como si fuera un aborto. Yo nunca he conocido a nadie que se compare a sí mismo con un aborto. O sea, como que no nació, como que no fue legítimo. Al último de todo, se me apareció a mí, y escuchen la angustia en su voz, porque soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Usted escucha el dolor en esa expresión, porque Dios nos perdona, pero usted ¿acepta ese perdón? ¿O acaso usted es más severo, más severa que el mismo Dios? Y Dios le perdona, pero usted no se perdona. Usted me dirá, hermano Pablo, usted está exagerando. ¿Estoy exagerando? Escuchen lo que Pablo escribe en Filipenses, capítulo 3, versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, como mandaba la ley de los niños varones.
del linaje de Israel, no era extranjero, de la tribu de Benjamín, de los pocos judíos que sabían exactamente de qué tribu venían, hebreo de hebreos. O sea, puro en su linaje. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Ellos tenían que guardar más de 600 preceptos y él dice, yo los guardaba sin problema. No es que salí del fariseísmo porque no podía guardar la ley. Yo era irreprensible. Nadie podía decir que había fallado en una. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. ¿Eso no es doloroso? Lo he perdido todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Jesucristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y vea lo que dice el versículo 11, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Si llego a salvarme. El hombre que escribió Romanos, la base de la teología cristiana, en Filipenses dice, si llego a salvarme. Ahora usted ve por qué yo digo que él vivía atormentado. Porque él expresa dudas. Y podemos seguir hablando de los textos que dice que de los pecadores él es el primero. O sea, él lleva bien claro en su mente que él no merece ser predicador. Él no merece ser la persona que está representando a Jesucristo. Él no merece ser la persona que va a ir ante el mismísimo emperador para hablarle de Cristo. Pero Dios lo escogió. Jesucristo lo escogió. Él tenía dudas, aunque estaba perdonado. Usted tiene dudas, aunque está perdonada. Usted tiene dudas, aunque está perdonado. Hay un cantante y actor panameño que se llama Rubén Blades. Y en América Latina, pues, pronuncian el apellido en español, Rubén Blades. Y él escribió una canción, de las primeras canciones que escribió cuando empezó a grabar solo, que dice, se llama Las Cuentas del Alma. Y él cuenta cómo su mamá y su papá se divorciaron y ninguno de los dos fue feliz. Y cómo su mamá le decía, no apague el televisor, mijo, porque ella no podía dormir por la noche y necesitaba el ruido de la televisión para distraerse y poder quedarse dormida. Y ahí él dice, es que ellos piensan que las cuentas del alma no se acaban nunca de pagar. Hay gente que vive así, pagando toda la vida cuentas del alma, atormentados por el pasado, incapaces de recibir el perdón. Yo les propongo que Pablo era uno de esos hombres. Y se lo propongo porque hay un momento donde Pablo, volviendo al libro de los Hechos, dice que él va a ir a Jerusalén. Y todas sus amistades le dicen, te van a matar. Pero él dice, no, yo voy para Jerusalén. Yo voy para Jerusalén. Él va por barco, llega al puerto de Mileto. Y los ancianos de la iglesia de Éfeso, que quedaba relativamente cerca, caminan hasta Mileto para decirle, pastor, lo van a matar, quédese aquí,
siga predicando. Pero él lo tiene claro en su mente. Él va para Jerusalén. Él lo veía claro. Él iba para Jerusalén, lo iban a arrestar, él iba a apelar al César y le iba a predicar al César, que era Nerón. O Nerón se convertía o lo mandaba a matar. Cuando los hermanos lo presionan, versículo 25, 20-25 dice, y ahora aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. ¿Lo escucharon? Él está diciendo, sí, hermanos, me van a matar. Y yo sé que ninguno de ustedes me va a volver a ver. Pero tengo una misión. Como leí en Filipenses, él quería ser igual a Cristo en sus sufrimientos y en su muerte. Pero él sigue. Y aquí hay un texto que yo quiero que usted busque en su Biblia, el capítulo 21. Porque la gran pregunta es, ¿cuáles son los límites del perdón? Evidentemente, Pablo pensaba que el perdón tiene límites, porque no se perdonaba. Y aunque sí decía, el Señor me perdonó, seguía dejando estas pistas de dolor. El texto en el capítulo 21, quiero que usted se entre en el versículo 7. ¿Lo ves? 21:7. Y nosotros completamos la navegación. Desde el capítulo 16, hay varios capítulos donde el autor de Hechos, que se cree que fue Lucas, en vez de decir ellos, dice nosotros. O sea, que él estaba con el grupo. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Torimaida. O sea, están en lo que hoy es el Líbano. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Decidieron quedarse allí una noche, ¿verdad? De un día para otro. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Hermano Pablo, ¿qué tiene eso de raro? Léalo de nuevo. ¿Quién hospeda a Pablo en Cesarea? Felipe. ¿Y qué nos recalca el libro de los Hechos? Que era uno de los 7. ¿Qué 7? Los 7 diáconos. Si no lo ve todavía, Felipe era uno de los 7 al que pertenecía Esteban. El hombre que fue asesinado brutalmente con la aprobación de Saulo. Y ahora, cuando él llega a la ciudad de Cesarea, él, en vez de hablarle con ira, en vez de decirle asesino, en vez de preguntarle por qué, le dice, ustedes hoy se quedan en mi casa. Felipe sabía que Saulo había sido transformado por el Espíritu Santo. Y ese día, el apóstol comprendió. ¿Cuáles son los límites del perdón? Ninguno. Porque el perdón que Dios pone en nuestros corazones es ilimitado. Ilimitado. Yo me pregunto si Saulo durmió esa noche. O si se la pasó llorando, dando gracias. Porque aquel que pudo decirle, yo que era el segundo del grupo, y tú mataste a mi líder,
le dice, quédese en mi casa. ¿Quieren algo de comer? Se lo preparamos ahora. La cama está bien. ¿Tienen con qué asearse? Que duerman bien. Y mañana le hacemos desayuno. Cuando Dios pone perdón en nuestros corazones, quedan canceladas, pagadas las cuentas del alma. Y usted no tiene que seguir penando. Y usted no tiene que seguir sufriendo. Y usted no tiene que seguir pasando la noche en vela, sintiéndose culpable. Si Dios ya le perdonó, ¿por qué usted no lo acepta? Gracias por escuchar Prediquemos. Puede encontrar otros escritos, audios y videos del Dr. Jiménez en su página personal www.drpablojimenez.com. Siga al Dr. Jiménez en Twitter, Instagram y YouTube. Sintonice, prediquemos y comparte nuestros enlaces con sus amistades. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.